sexo y edad, bueno, ya es una clasificación todavía un poco eh, más específica, que va delimitando ahí el tiempo, ¿no? Entonces, eh, les va a servir muchísimo, inclusive para sus clases de paleobiología. Está muy padre. Díganme si pudieron abrir la liga, por favor. Sí, profe, sí se ve. Ah, perfectísimo. Perfectísimo. Vamos a estar ocupando esta liga. Nosotros nos vamos a ir pasando ahorita la clase desde eón, era y hasta periodo, ¿va? Ya no nos clavaremos quizá tanto en la parte de época y de edad, que es lo que también, no sé si pueden ver que su tabla está dividida en esas columnas. Vamos a platicar de las distintas características de la Tierra a través de los 4.500 millones de años. Sí, por supuesto. Ahí está. Me dicen si ya todos pudieron abrirla, por favor. Sí, sí, ya puede. Ahora, entonces, les voy a compartir pantalla. Pues ok. Entonces, este es el tema del día de hoy. Y pues ya con eso estamos cerrando el semestre prácticamente. Ya nada más faltaría terminar de ver, creo que por ahí algún tema con la profesora. Y Así nos pues, dormimos. las Así presentaciones nos dormimos. de sus esquemas 3D. Sí, es un Espero que ya vayan muy avanzados al respecto. Pues bueno, hemos visto que a lo largo de la asignatura que la Tierra, el origen del sistema solar y por ende el del planeta Tierra está más o menos por ahí de los 4.500 millones de años. Entonces tenemos 4.500 millones de años de historia que contar. Esta historia que pretendemos platicarles, solamente les podría decir que ni siquiera una introducción, porque si tenemos solo un par de horas para hacerlo. Y se dan cuenta, pues, todos los procesos que se llevan a cabo en el planeta Tierra, en la superficie como en el interior del mismo, empezando desde el origen del planeta Tierra hasta cómo va evolucionando, hasta en un semestre se queda corto. En un semestre queda muy corto porque tenemos que aprender distintos conceptos, reaprender otros que quizá ya habíamos visto en distintas asignaturas, como es física, química, hasta las primeras asignaturas de biología, ¿no? Cuando temas hasta de procariotes. Esto es pues porque, por supuesto, la historia de la Tierra es bastante amplia, bastante compleja, y si lo relacionamos con la vida, se vuelve todavía muchísimo más compleja, ¿no? Parte de todo esto es porque ustedes están aquí estudiando la carrera de biología y, pues, como les decía yo en un inicio, ¿no? Tienen que estar con los ojos muy bien abiertos para aprender a distinguir la importancia de las relaciones entre medio físico y el biológico, ¿okay? Entonces, bueno, esta clase va a tratar de esto, de ver cómo ha sido la historia de la vida en la Tierra. Vamos a identificar primero que se puede dividir la Tierra en eones. Es la escala más amplia, ¿no? Es la más grande. Tenemos en esta escala del tiempo geológico que les pongo en la pantalla, es un tanto distinta a los eones que se manejan en la tabla cronoestratigráfica internacional, que
cronoestratigráfica que les envié, inclusive ponen al Adeano como si fue como parte del precámbrico. En realidad el precámbrico se divide en dos eones, ¿no? Entonces sería el eón proterozoico y el arcaico, que son parte del precámbrico de acuerdo con la tabla que les pongo en la pantalla. Sin embargo, si más bien le ponemos atención a la tabla cronoestratigráfica internacional que les envié, pues se van a dar cuenta que el eón precámbrico, más bien este es un supereón que comprende al eón ádico, al arcaico y al proterozoico. ¿Okay? Si se dan cuenta, la mayor parte de la historia terrestre está dentro de este supereón precámbrico, con estos tres eones, el ádico, el arcaico y el proterozoico. Vamos a ver en esta clase que, bueno, en el ádico tenemos el origen de la Tierra, la etapa prebiótica, después en el arcaico el origen de la vida, la aparición de las primeras células, y después en el proterozoico ya se empieza a destapar un proceso impresionante de la vida pluricelular y la diversificación de los seres vivos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Vean que y lo pueden ver también en sus tablas, que la escala del tiempo geológico se divide entonces en eones, después que van a comprender los eones a las eras a los periodos y los periodos a las épocas. También las épocas van a comprender a las edades o también a los pisos, como lo marca la tabla que les envié. Va a ir delimitando esto más específicamente los tiempos, ¿no? Los tiempos de los distintos eventos y cuestiones por el estilo. Entonces, ¿qué tenemos en el eón ádico? Y que pues ya les expliqué que forma parte de este super eón precámbrico, ¿no? En el eón ádico comenzó la formación del planeta Tierra. Como ustedes saben, el sistema solar se piensa que se formó a partir de una supernova, cuyo material, compuesto por gases, por polvo y demás, comenzó a atraerse gravitacionalmente todo este material, y esta atracción gravitacional después provocó también una rotación, y esta rotación provocaba que todos los materiales comenzaran a colisionar y se empezaron a formar protoplanetas que seguían colisionando con otros protoplanetas hasta que, bueno, se empezó a disipar todo este material y se formó como tal el sistema solar. El sistema solar comprendido por planetas internos y planetas externos a partir de la línea de asteroides. Entonces, también podemos ver que los planetas más cercanos al Sol son planetas sólidos, ¿no? Y conforme se va alejando, tenemos planetas pues gaseosos, y esto pues tiene que ver muchísimo con cuestiones de densidad y de qué tanto se dispersó el material conforme la supernova iba expandiéndose, ¿no? En este periodo en este tiempo durante el cual se forma el planeta Tierra, también hay una diferenciación de las capas terrestres, y esta diferenciación se piensa que es por cuestiones de densidad, puesto que tenemos entonces en el núcleo, como bien saben, una aleación de níquel y hierro, y después tenemos el manto, que es este sólido con un comportamiento plástico, y pues hasta arriba una capa muy muy delgadita que es la corteza terrestre. Esta corteza terrestre en ese primer inicio sufrió muchísimos cambios, ¿no? ¿Por qué muchísimos cambios? Pues porque de entrada estaba el planeta súper caliente debido a esta formación, esta
diferenciada, puesto que recuerden que la litosfera esta capa que comprende tanto la parte de la corteza continental corteza continental y corteza oceánica, como la parte más superior del manto. Y ya cuando comienza a enfriarse el planeta Tierra, pues se da la formación de las primeras rocas. De ahí vamos a saltar hacia el precámbrico, pero ya con los otros dos eones, que sería el arqueano y el proterozoico. En estos eones, de entrada tenemos que comenzaron hace 3.800 millones de años y terminaron hasta hace relativamente poco, 542 millones de años. Entonces, el precámbrico es una etapa que no se conoce tanto, porque no hay mucha información al respecto. Para encontrar rocas muy antiguas, recuerden que tendríamos que... Bueno, es pregunta. Voy a hacerles una pregunta. ¿Dónde buscarían ustedes las rocas más antiguas del planeta Tierra? ¿En los océanos o lo buscarían en los continentes? ¿Y por qué? Pues serían los continentes, ¿no? Por los océanos que están estas zonas donde sigue formando, ¿no?, la roca y va empujando la roca que ya está, ¿no?, hasta llegar a los continentes y hasta las montañas, ¿no? Exactamente, Emiliano, sí, exactamente. Tienes un constante reciclamiento de la corteza oceánica, ¿no? Entonces en la corteza oceánica no vamos a encontrar rocas muy antiguas. En cambio, en los continentes hay zonas que son tectónicamente estables. Por ende, no han tenido tantos cambios. Y bueno, se pueden encontrar en la corteza continental las rocas más antiguas. ¿En dónde las buscaríamos? Bueno, se buscaría justo les digo, donde hay zonas tectónicamente estables, y se les llama, por ejemplo, estos escudos, o también se les llama cratones. Entonces, en esos lugares se pueden hallarlas. Entonces, pero no son tampoco zonas muy vastas, no son zonas así súper extensas, y pues es un tanto complicado encontrar este tipo de rocas. Entonces les mencionaba que el precámbrico comprende al arcaico y al proterozoico, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en el eón arcaico? La información con la que contamos nos indica que aquí se da el inicio de la vida. Pero si recuerdan ustedes, en el documental que veíamos la semana pasada de el inicio rocoso de la vida, manejaban que si bien los fósiles más antiguos que tenemos son los de los estromatolitos, ya al ver un estromatolito ya nos habla de una complejidad biológica bastante alta, por lo que seguramente no son la primera forma de vida. Sin embargo, pues bueno, se pueden datar estos fósiles, y pues son los más antiguos. Este eón arcaico, que comenzó entonces hace 3.800 millones de años y culminó aproximadamente hace 2.500 millones de años, se caracteriza por el inicio de la vida. Posteriormente, después de los 2.500 millones de años, comenzó el eón proterozoico. Cuando hablamos de proterozoico nos referimos como a esta etimología que significa como primeras formas de vida, ¿no? Este eón es un eón bastante largo, bastante grande, que comprende desde esos 2.500 millones de años hasta los 543 millones de años que comienzan el eón fanerozoico. ¿Y qué sucede aquí? Sucede que cuando se marcan muy clarito estos 2.500 millones de años, hay una diversificación
los océanos. Se comienzan a ver ya distintas formas de vida. Y bueno, pero esto no es, como les digo, en estos eones que comprenden la mayor parte de la historia de la Tierra, perdón, tengo algo en el chat. Perdón Paola, acabo de ver tu pregunta. Pues sí, en latitudes altas hay muchísimos de estos cratones, de estos escudos, es verdad, aunque más allá de hablar de cuestiones, bueno, sí, de alguna forma tienes toda la razón, porque son latitudes altas o latitudes extremas donde estamos encontrando también este tipo de rocas antiguas. Sí, Paula, tienes razón. Así les digo, entonces como pueden ver, pues no hay muchísima información, ¿no? Por lo mismo que les digo, es complicado encontrar rocas así de antiguas, sobre todo porque hemos visto que si bien los procesos tectónicos son muy importantes, pero hay procesos endógenos que son sobre todo los tectónicos, pero también hay exógenos que van a ir degradando la roca, ¿no? Y aquí entra el ciclo sedimentario. Entonces, el ciclo sedimentario implica, acuérdense, que es el intemperismo o meteorización, la erosión y la depositación de todo el sedimento que se forma, ¿no? Pero eso ya implica la destrucción de la roca. Por lo tanto, pues es complicado. Después tenemos entonces que sigue el eón paleozoico, bueno, más bien, sigue el eón fanerozoico, que dentro de sus eras hay una primera era que es el paleozoico. Entonces, en el paleozoico, en lo que nos indica es vida antigua, lo que se dividió en distintos periodos, que es el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Vamos a ver cada uno de estos periodos cómo fueron caracterizados, ¿de acuerdo? Cabe destacar que se han hecho distintos estudios paleoclimáticos a lo largo del tiempo. Estos modelos paleoclimáticos, bueno, se utilizaron, o se siguen utilizando pues para comprender cómo era el clima en estas épocas muy antiguas. Y también recuerden que en las clases se ha mencionado que la conformación continental no ha sido la misma siempre. ¿Por qué? Pues porque tenemos este proceso de la deriva continental impulsado por la tectónica de placas. Que la tectónica de placas, como ya lo saben ustedes, pues es un proceso que se desencadena por los movimientos convectivos del manto y todas las situaciones que ocurren en esta capa terrestre, que impulsan a las placas tectónicas a irse moviendo en distintas direcciones. Entonces, aquí lo que se sugiere es que cuando tenemos este supercontinente llamado Pangea, había vientos monzónicos que afectaban a la costa tropical del este, en la cual había estaciones muy bien marcadas de lluvia y de sequía. También es preciso mencionar que a finales del precámbrico, de este supereón que les había mencionado, que es el primerito, y comienzos de la era paleozoica, había ya teníamos la formación del supercontinente que era Pangea, y este supercontinente, bueno, de todos modos, aunque estaba así super unido, mostraba que se podía comenzar a dividir. Se puede comenzar a dividir en lo que daría lugar millones de años después a la conformación continental que conocemos actualmente, que bueno, primero se tuvo que haber separado en dos supercontinentes, y después, bueno, en los que contamos en la actualidad. ¿Cómo era la vida
vida en el Paleozoico. Bueno, vámonos entonces al Cámbrico. Si nos vamos al periodo Cámbrico, es que este periodo es a inicios del Paleozoico, aquí tenemos una de las mayores diversificaciones de la vida en la historia del planeta. Aquí en esta llamada explosión cámbrica se originaron casi todos los grupos de invertebrados. ¿Alguien de ustedes ya llevó biología de animales 1? Yo. Bueno, yo estoy llevando ahorita. La estás llevando ahorita y bueno, te has dado cuenta y sus compañeros se van a dar cuenta. A ver que tenemos en el chat. La llevan ahorita en eso, muy bien. Se han dado cuenta que una de las maneras en que se aborda la asignatura de biología de animales 1 es ver los distintos fila, ¿no?, que componen a los animales. Y dentro de todos estos fila, no, si lo pongo en porcentaje, me voy a aventurar a dar alguno, estamos hablando que es el 98% de fila es o sea, más bien todos son prácticamente invertebrados, y ya nada más tenemos a los cordados como el único grupo de vertebrados, ¿no?, como tal. Entonces, si dan cuenta, la diversidad de la fauna que es invertebrada es muchísimo mayor. Y casi todos estos fila se originaron en el Cámbrico. Bueno, y además tenemos que en el Cámbrico se originaron la mayor cantidad de fila, y muchísimos de estos fila ya están extintos, ¿no? Ya no se encuentran. Teníamos entonces que la vida era sobre todo marina, y además era marina completamente, ¿no? Y en estos ecosistemas marinos pues aparecieron algunos artrópodos como los trilobites. Esos trilobites, que eran animales muy característicos de la era paleozoica, que recuerden, paleozoico significa vida antigua. Déjenme la compañera. Y bueno, también les voy mostrando como que algunos ejemplos de lo que tengo de aquí, ¿no?, para que vayan viendo también quizás sus características. Si estuviéramos en la clase presencial, se los hubiera llevado para que pues, los pudieran ver mejor. También dentro de este periodo del Cámbrico había braquiópodos, que eran, bueno, esto es un braquiópodo, no sé si lo alcancen a ver, que eran animales con conchas similares como moluscos actuales, y que bueno, vivían junto con los trilobites, ¿no?, como los que les estoy mostrando aquí. Y resulta que bueno, el hecho de generar una capa protectora de carbonato como la que tienen lo que tuvieron los trilobites, los braquiópodos, pues esto les ayudó muchísimo a sobrevivir en esos momentos donde se daba ya una competencia ecológicamente hablando, pues para sobrevivir, ¿no? También había muchos animales similares a las esponjas actuales, a los equinodermos actuales, y había también algunos precursores de los peces. No podríamos hablar como tal todavía de vertebrados, pero son, digamos, como que los precursores a los mismos, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la fauna. Pero en cuanto a la parte de flora, más allá de hablar de como tal de flora, porque suena mucho como a plantas vasculares, pero vamos a hablar más bien como al reino vegetal o al reino plantae. Aquí aparecieron las primeras algas rojas y verdes, ¿no? Luego tenemos el ordovícico. A ver, déjame. Luego en el ordovícico, que inició hace aproximadamente 485 millones de años, tenemos que los trilobites pues, siguieron dominando los océanos, por supuesto que el contar con una concha que los protegiera, bueno, les ayudó también a distribuirse en muchísimos océanos.
ecosistemas y pues de cierta manera aprovechar muchos nichos, ¿no? Muchos nichos ecológicos. En este periodo ocurrieron dos acontecimientos muy importantes para la vida, que es la aparición de los primeros peces y la conquista del medio terrestre por las primeras algas. Cuando les digo que la aparición de los primeros peces, pues estamos hablando de organismos como este que les estoy mostrando en la pantalla. Este es el Milocunigia, que bueno, ya tenía se piensa que tenía algún inicio como de la línea lateral, que la línea lateral es una adaptación que tienen los peces actuales, que los ayuda es un órgano sensorial que detecta cambios en la presión del agua y todo esto, entonces nos ayuda como a identificar si viene algún depredador o inclusive una presa, ¿no? También tenemos a Betulifolia, que es este organismo que les estoy mostrando. No, de hecho no sé si lo puedan ver, si lo ven bien cuando se los muestro, si lo enfoca bien la cámara. Sí. Ok, entonces estos organismos, pues, como por ejemplo, Betulicole como tal no tenía su mandíbula era muy distinta, ¿no? a lo que vemos actualmente. Pero todos estos son los, digamos, de los primeros organismos ya muy similares a peces. Hemos visto también, si recuerdan sus primeras clases del semestre, tenemos los distintos ciclos de Milankovitch, ¿no? Que se acuerdan que hay precesión, rotación, oblicuidad de la órbita terrestre, cuestiones por el estilo, que pues se ha visto que esto cambia periódicamente y se piensa, con los cálculos que se han hecho, que en este periodo la duración del día era aproximadamente de 21 horas. Y aquí todavía la atmósfera que se tenía no era como la actual. Ya comenzaba a haber oxígeno, pero no era con la concentración que se tiene en la actualidad. Por ende se piensa que no había todavía una conquista de la fauna hacia el medio terrestre, pero bueno, ya había comenzado la invasión, por llamarlo de alguna forma, de las primeras algas hacia ese medio. Luego tenemos el Silúrico. En el Silúrico, este es un periodo bastante importante que se extiende que duró unos 30 millones de años, desde hace 440 hasta hace 410 millones de años. Y aquí teníamos que el nivel medio del mar era elevado con respecto a lo que conocemos en la actualidad. Por ende, en este periodo, en el Silúrico, en la actualidad se han encontrado un amplio registro de sedimentos marinos en prácticamente todos los continentes. O sea, ¿y por qué se han encontrado? Pues porque había una transgresión, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de transgresión y regresión nos referimos al nivel medio del mar. Si decimos que hay una transgresión, es un aumento en el nivel medio del mar. Si hay una regresión, es una disminución en el nivel medio del mar. ¿Y qué implica? También acuérdense de pensar en todo lo que implica todo esto, ¿no? Si hay un aumento en el nivel del mar, entonces significa que también se modifican los patrones de depósitos de sedimentos, ¿no? Porque recuerden que en el océano también se depositan distintos sedimentos, como en otros medios, y entonces podemos identificar de qué se trata el depósito de sedimentos que nos estemos descubriendo en un momento dado en la actualidad por sus características tanto litológicas, que me refiero a qué tipo de roca es, qué tipo de minerales contiene, como sus características en cuanto a fósiles, ¿no? Pues si yo me encuentro un estrato en el cual haya braquiópodos y trilobites, pues inmediatamente ya sé que estoy hablando de la era paleozoica y que era un océano, ¿no? Porque ya sé que los trilobites no son terrestres. Entonces, quiero que en esta clase, que es de las últimas, vayamos integrando todo el conocimiento que tenemos, ¿va? Y resulta que en este periodo del Silúrico, la vida comenzó
comenzó a extenderse y a diversificarse en la Tierra. Hay ya plantas fósiles, se encuentran helechos primitivos, arañas, cien pies, y la fauna marina, bueno, esta comenzó, es muy similar a la que se mostraba en el Ordovícico, ¿no? O sea, todavía había muchos trilobites y demás. Luego tenemos el Devónico. El Devónico, que va desde los 410 millones de años hasta hace aproximadamente 360, 355 millones de años. Aquí se produce la diversificación, pero de los peces en todos los océanos, ¿no? Y hay muchísimas características muy complejas en los mismos, inclusive hay peces acorazados, ¿no? Que al tener esta coraza, bueno, les permitía pues una mayor protección contra los depredadores y sobrevivir a distinta competencia que había. Ya en la Tierra, en la superficie terrestre, aparecieron entonces nuevas especies de plantas. Ya les mencioné que ya teníamos helechos y lo que serían los predecesores de las gimnospermas, ¿no? Se desarrollaron también muchos los artrópodos en la superficie terrestre y aparecieron los primeros insectos en el Devónico. Lo más importante que se dio, bueno, fue la colonización, la invasión, por llamarlo de alguna forma, de los vertebrados hacia el medio terrestre. Surgen los anfibios en este momento, ¿no? En el Devónico. Después del Devónico viene el Carbonífero. El Carbonífero